Vale. Vale, pues nada, creo que ya lo tengo preparado. Bueno, permíteme que te presente rápidamente. Jorge, algunos de los alumnos ya te conocen del año pasado, pero bueno, simplemente comentar bueno, que eres el cofundador de Karumi, antes trabajabas en Twitter, luego puedes ampliar, por supuesto, todo esto y que es un miembro muy activo en todo el tema de, de charlas de desarrollo, de conferencias, etcétera. Eres Google Developer Expert. ¿Vale? Y bueno, que tenemos la suerte de contar contigo en la asignatura de arquitecturas de software, ¿vale? Que daremos después de Navidad, que nos darás un par de unidades, creo que muy interesantes. Vale, pues nada, sin más demora, cuando quieras. Pues me desmuteo. Bueno, trabajé en Twenty, no en Twitter, pero bueno, que es como el error muy común. Nada, no pasa Perdona, nada. perdona, que me vas. Nada, es súper común. Mi padre dice lo mismo. No, bueno, pues eso, que llevo trabajando en esto, el mundo del desarrollo, un montón de tiempo ya, como más de 10 años. Y nada, casi siempre enfocado a mobile. Empecé haciendo videojuegos y nada, llorando, pues eso, haciendo un poco de todo. Hago también un poco de backend y bueno, ahora mismo toco 4 o 5 lenguajes, desde Python a Kotlin, a Swift, a Java, a Scala, a un montón de lenguajes distintos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de Kotlin y por qué tiene sentido en un curso de aplicaciones móviles o personas que estén viendo aplicaciones móviles en Android, hablar de Kotlin, ¿vale? Pues venía ya un par de años atrás, venía como desde hace 3 años pegando bastante fuerte, un lenguaje nuevo que aportaba bastante y había ya mucha gente intentando meter en sus empresas Kotlin, ¿vale? Porque ya veréis que la interoperabilidad que tiene con Java es casi directa y a la hora de hacer aplicaciones Android es casi directo, por no decir directo, ¿vale? Entonces, mucha gente estaba empezando a apostar. ¿Qué pasaba? Que el gran problema era que había mucha gente que tenía miedo, mucha gente de los que hablábamos teníamos miedo pues de qué pasaba con el soporte de Google, ¿no? Porque Google no daba soporte, si había algún problema o si el día de mañana Google sacaba algo que no fuera interoperatible con Kotlin, pues qué iba a pasar, ¿no? Si mi código fuente lo tenía que cambiar, qué iba a pasar con todo eso. Y justamente este Google I.O., ¿vale? El Google I.O., la gente de Google anunció que iban a dar soporte a Kotlin, ¿vale? Que iban a dar soporte dentro de Android, desde Google iban a empujar Kotlin, ¿vale? Además, este movimiento se ha hecho bastante fuerte, ha entrado un montón de gente, incluso pues, no sé, gente como Jim Quarton se ha ido acabado en Google. Supongo que si no está relacionado con temas de Kotlin, pues poco le falta, ¿vale? ¿Qué es Kotlin? Pues es un lenguaje bastante moderno, creo que tiene como 5 o 6 años, no tiene mucho más, eso para un lenguaje de programación es bastante moderno, que está por detrás de la gente de JetBrains. Si no sabéis quiénes son JetBrains, pues son los que hacen IntelliJ o el Android Studio, ¿vale? Desde JetBrains tiene un montón de editores, desde Sharper, que es un plugin para Visual Studio que fue lo que empezaron, a PyCharm, PHP Storm, Recode, un montón, ¿vale? Y empresas súper gigantes, se llegan a hacer IDEs. Entonces, claro, en este lenguaje pues, es un lenguaje enfocado a la productividad, ¿vale? Es un lenguaje que ahora mismo se utiliza bastante en server, ¿vale? Bueno, algo en server y se utiliza en aplicaciones Android, sobre todo, ¿vale? Y aplicaciones Java. Viene a ser, digamos, lo que vendría a reemplazar a Java y viene a ser un poco lo que debería ser Java 8 o Java 9, ¿vale? Ya veréis que algunas de las cosas que veremos están en Java 8, pero Java 8 se queda muy corto. Viene a resolver algunos problemas, como luego comentaremos, que no tenía, que Java eran bastante problemáticos, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poco viendo. Lo que quiero hacer la clase bastante práctica. Entonces, creo que como la plataforma no es muy sencillo pasar del IDE a las transparencias al IDE, que lo podía haber hecho con compartir la pantalla, pero se vio un poco mal. Lo que vamos a hacer es, si queréis, vemos como en media hora funcionalidades de lenguaje, ¿vale? O si queréis paro el uso, bueno, voy a pasar, si queréis paro el uso compartido y comparto mi pantalla, ¿vale?
comparto mi pantalla mejor y así podemos hacer switch entre una cosa y otra y os puedo enseñar código, ¿vale? Que creo que va a ser un poquito más gracioso. Y así os explico unas cuantas cosas como todo lo podéis probar. Quiero que sea muy dinámico, así que si veis alguna cosa que veáis que os llama la atención o que no os cuadre o que no entendáis, me paráis, ¿vale? Porque la cosa es que es un lenguaje muy grande, con muchas features, que es bastante, es bastante completo, por lo cual tiene su librería de útil, su librería de concurrencia, su librería de todo. Entonces, claro, es imposible explicar todo en 45 minutos, una hora. ¿Vale? Entonces, lo que sí que vamos a hacer, vamos a quedarnos con las cosas que yo creo que son más interesantes para vosotros y luego también veremos un poquito de integración en Android, ¿vale? Para que lo veáis. Así que voy a dejar mejor de compartir esto y comparto mi pantalla, ¿vale? Ahora deberéis estar viendo mi pantalla y ahora estaréis viendo, ¿no? ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Hacer un thumb ahí. Vale. Pues me voy a ir aquí a las tabs para Keynote, ¿vale? Yo ahora mismo, no sé si, bueno, me parece que es una notificación si levantáis la mano, creo, así que si queréis decir algo, levantad la mano en vez de escribir en el chat. Y si no, supongo que también Jesús estará por ahí un poquito atento, ¿vale? Lo que os decía, Java es 100% compatible con Java. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un proyecto Kotlin, vamos a poder, un proyecto Java, vamos a poder mezclar clases de Kotlin y de Java indistintamente. ¿Vale? Es más, va a ser transparente desde el punto de vista del programador, ¿vale? Si yo estoy consumiendo una librería Java desde Kotlin, va a ser absolutamente transparente. Es más, puedo extender esas clases, puedo extender el comportamiento, puedo reutilizar el comportamiento de eso, ¿vale? Por ejemplo, incluso hay un montón de cosas dentro de Kotlin, como pueden ser las colecciones, que son directamente interoperables con las colecciones de Java, ¿vale? Las extienden, las mejoran, hacen cosas mejores, pero son compatibles, o los genéricos, o ya veremos algunas cosas que tiene Java que no nos gustan o que son bastante tediosas, él las extiende, ¿vale? Sí que es verdad que vamos a ver que también va a haber algunos cuantos problemas porque va a haber problemas heredados de Java y vamos a ver cómo resolverlos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si alguien ha visto alguna vez Scala, pues sería un poco el mismo concepto de Scala, ¿vale? De poder utilizar cosas o el concepto de Swift con Objective-C, ¿vale? O sea, interoperabilidad. También decir que es hacia ambos lados, ¿vale? También puedo invocar a código Kotlin, puedo escribir código en Kotlin y luego consumir ese código de Java. Con algunas restricciones, pero también lo podríamos hacer. También decir que existe un Kotlin JS, ¿vale? Que permite escribir Kotlin y ejecutarlo en el navegador, ejecutarlo en JavaScript, y también decir que existe también a nativo, ¿vale? También puedo coger el código de Kotlin y compilarlo a nativo en vez de al lenguaje intermedio de la Virtual Machine, ¿vale? Hay una cosa que está muy chulo para los que queréis empezar con el lenguaje, que si buscáis en Google os saldrá, ¿vale? Voy a cerrar aquí esto, espérate, esto por aquí y voy a abrirme un nuevo tab, ¿vale? Que es, si buscáis Kotlin Koan, ¿vale? Koan es una palabra a aprender, ¿vale? Podéis hacerlo de cualquier lenguaje, de Python, de JavaScript, de Scala, de lo que sea, ¿vale? Son como ejercicios para aprender un lenguaje, ¿vale? Son pequeños ejercicios que sirven para aprender, ¿vale? Entonces, la gente de Kotlin, la parte de Kotlin Lang, que es el lenguaje, tienen directamente una web de Koans, ¿vale? Que lo que vais a hacer es que hay una versión online, ¿vale? Que se puede ejecutar desde aquí, que lo podéis ejecutar desde la propia web, ¿vale? Que son el Koans Online, ¿vale? Pero también tenéis una versión que os podéis bajar, ¿vale? Tenéis una versión que hacéis un clone, es un repositorio, ¿vale? Que yo no sé si me lo he forqueado o me lo he cloneado, ¿vale? Y en el cual podéis tirar y hacer los ejercicios. Entonces, para que veáis, os voy a enseñar cómo lo vamos a apoyar mucho en esos ejercicios para explicaros los ejemplos y algún ejercicio lo resolveremos, ¿vale? Lo voy a resolver y para que veáis un poco cómo se programa. Entonces, si queréis, me voy aquí, ¿vale? Esto sería el proyecto de los Koan, ¿vale? Esta parte de aquí se suele ver muy pequeña en el IDE, pero no se puede hacer más grande porque se deforma. Pero bueno, creo que más o menos lo veis. Si veis en el lado de la izquierda, tenemos una lista de paquetes aquí, de carpetas, que son pues introducción, colecciones, convenios, propiedades, utilidades, genéricos y builders, ¿vale? Entonces, aquí paso por paso podéis ir viendo todos los ejercicios que hay. Cuando te hacen un ejercicio, ¿vale? Que son estas clases que son Kotlin. Las clases Kotlin, los ficheros Kotlin son como la vez de Java es la extensión KT, ¿vale? Aquí veremos un ejercicio. Entonces, si nos vamos a los tests, ¿vale? Si yo me voy a los tests que corresponden a esta clase, ¿vale?
veréis que ese test lo puedo ejecutar, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto ese test y hago un run, me va a fallar, ¿vale? Porque no resulta el ejercicio y me dice que este ejercicio lo que hay que hacer es, tarea 1, convertir el método de Java, ¿vale? A esto, porque solamente para ver cómo sale esta interoperabilidad, ¿vale? Para probar. Una de las cosas buenas que tiene eso es IntelliJ, ¿vale? Android Studio es igual, ¿vale? Que yo puedo coger código de Java, copiarlo, pegarlo, ¿vale? Copiarlo, pegarlo en un fichero Kotlin, ¿vale? Y que él automáticamente me lo transforme, ¿vale? Esto lo voy a enseñar porque siempre es bastante chulo, ¿vale? Imaginad, mira, fijaros que yo aquí tengo mi clase Kotlin, me voy a ir a su versión Java, ¿vale? Un segundo, ¿vale? Me voy a ir a su versión Java. ¿Vale? Esta es una clase Java con código Java, no sé si lo veis, ¿vale? Esto claramente es código Java super javero, ¿vale? Entonces yo puedo coger esta función, por ejemplo, que es una función de Java con un código de Java, la cojo, la copio, ¿vale? Y la pego aquí, ¿vale? La pego en mi clase Kotlin, ¿vale? Automáticamente él ha cogido y ha convertido ese código que había en Java, lo ha convertido a Kotlin, y además, si os fijáis, funciona, ¿vale? O sea, aquí no funciona porque tengo que borrar este método, borro este método y dejo el método que él me ha creado, ¿vale? Si os fijáis, bueno, tenemos ahí ya un código que está en Kotlin. Entonces, esto me va a servir para explicaros algunas cosas con respecto a Java. Por ejemplo, cosas que veréis distintas. Las funciones, ¿vale? Para crear una función, lo que antes era public, void, bla, 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 fun, bla, 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 ¿vale? Aquí se utiliza la palabra reservada func, ¿vale? Por defecto, la visibilidad de las clases y de las funciones en Kotlin son iguales, son como por paquetes. Los paquetes funcionan un poquito distinto. Voy a entrar en eso, pero funciona un poquito distinto y tiene funcionalidad pública y funcionalidad privada. ¿Vale? El nombre, y una de las cosas que vamos a ver que ha cambiado es el valor de retorno. Si os fijáis, el valor de retorno ahora se va después. ¿Vale? Dices una función, es el nombre y devuelve esto. ¿Vale? Y también pasa con los argumentos. Pasan atrás. ¿Vale? Collection, dos puntos, colección, int. ¿Vale? O sea, hemos cambiado el orden, ¿vale? Para hacerlo un poquito más legible. Una de las cosas interesantes, si os fijáis, es que en Kotlin ya no vamos a tener primitivos, ¿vale? Que es uno de los problemas que había en Java, el uso de los primitivos y el unboxing y el autoboxing, que daba bastantes problemas, ¿vale? Ya no existe. Eso quiere decir que ya no existe el int, el char, el long, el double y el float, ¿vale? Ahora, y el boolean, perdón. Ahora pues tenemos int, boolean, todo con mayúsculas, ¿vale? Y además, si os fijáis, los de Kotlin, ¿vale? Utilizan int en vez de integer, ¿vale? Además sigue existiendo integer, que es la que se Java. Luego veremos que desaparecen los puntos y comas, ¿vale? No hay que poner punto y coma después de cada línea, cosa muy bonita, ¿vale? Y desaparecen los news. Las clases, lo que hacemos ahora es, en vez de esto sería en Java un new no sé qué, porque se estoy creando un nuevo objeto, quitamos los news, ¿vale? Y decimos, llamamos al constructor, ¿vale? Y así invoca directamente al constructor y él sabe que eso es un constructor. Y luego lo resto igual, los returns igual. Y luego las llaves, pues esto, si os fijáis, es Java bastante puro. Luego veremos que la forma de programar y la forma de hacer muchas cosas de estas van a cambiar, ¿vale? Porque el lenguaje nos va a dar soporte a hacer más cosas. Para seguir explicando cosas de los Koan, ¿vale? Si nos venimos aquí al test y si yo ahora corro esto, ¿vale? Funcionaría, ¿vale? A ver si corren los tests, ¿vale? Esto debería dar un verde porque ya lo he arreglado. ¿Vale? Los Koan funcionan un poco, sería como partir de la parte de TDD donde ya nos han dado los tests, ¿vale? Nos dan unos tests que están fallando y tenemos que escribir el código que funciona, ¿vale? Cosa que está muy bien para aprender un lenguaje porque vas aprendiendo y vas iterando y vas haciendo otra. Tiene una rama, si estáis en la versión de Android Studio, hay una rama en Master con las soluciones que podéis ver, ¿vale? Con todas las soluciones a los ejercicios. Y luego, si estáis en la versión online, hay un botón que pone Check Solution o Reveal Solution. Le das ahí y aparece la solución al problema, ¿vale? Si os fijáis, el test pasa y todo bastante bien. Ahora vamos a entrar un poco en el lenguaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano o algo.
Vale. Pues sigo. Lo siguiente que vamos a ver es una de las cosas que nos va a ayudar bastante a la hora de escribir buen código, ¿vale? Y veremos que nos van a hacer evitar usar un patrón de diseño que se utiliza bastante en Android, ¿vale? Lo primero que vamos a ver va a ser los argumentos dados por nombre. Si os fijáis, ¿vale? Aquí yo tengo una función que recibe 3 argumentos, ¿vale? Que recibe 3 argumentos, el separador, el prefijo y el postfijo, ¿vale? Y yo, cuando le invoco, ¿vale? Cuando le invoco, además, o sea, esto en Java lo haríamos así, ¿vale? Join to string, ¿vale? Con, punto, comillas, 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 ¿vale? Esto en Java funcionaría, ¿vale? Sería como, entonces, esto en Kotlin, ¿vale? Perdón, sería un punto. Esto en Kotlin también funcionaría, ¿vale? También esto es también en compila en Kotlin y funcionaría, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de Kotlin? Que nos va a permitir usar lo que se llaman los argumentos nombrados, ¿vale? Luego veremos que con otra cosa no va a ser muchísimo más útil. Entonces, si yo vengo aquí, ¿vale? Y quiero cambiar el orden de estas cosas porque no me acuerdo, ¿vale? Lo típico que es poner esto a true, esto a false, esto es el nombre de no sé quién, eso es el apellido, y te equivocas y cambias el orden en un sitio de apellido, nombre, en otro sitio de nombre y apellido, y la has liado porque ya en un sitio se llama esta de una forma y de otra forma al revés, ¿vale? Eso es un error muy común. Pues con los argumentos nombrados, ¿vale? Yo puedo coger y decir, este separador coincide con ese separador de aquí, entonces yo le digo, esto va a valer punto, por lo cual no me hace falta hacer lo anterior, ¿vale? Entonces, esto si yo lo pusiera así, ¿vale? También funcionaría, ¿vale? Porque él sabe cómo resolverlo, sabe que esto es el separador y ya está. El orden no importa cuál lleva los nombres. Podemos hacer que el orden importe si hacemos, por ejemplo, esto, ¿vale? Si yo vengo aquí y hago esto, ¿vale? Puedo llegar a hacer esto. Mientras que mantenga el orden, va a funcionar, ¿vale? Esto también es bastante útil a veces. Además, va a ser muy útil cuando lo juntemos con otra propiedad importante, que es los argumentos por defecto, ¿vale? Los default arguments. Los default arguments lo que nos vienen a decir es que podemos darle un valor por defecto a los argumentos de una función, ¿vale? Entonces, con esto lo que podemos hacer es, si os fijáis aquí, yo tengo una función que tiene 3 argumentos, el separador, el prefijo y el postfijo, ¿vale? Y le digo, oye, mira, si te invocan vacío, te invocan así, tu valor por defecto va a ser una coma y un espacio. Si te invocan el prefijo va a ser nada y el postfijo va a ser nada. Entonces yo puedo llegar a hacer así. Y digo, mira, ¿vale? Me vas a llamar a esta función con el separador con un punto, ¿vale? Esto es una propiedad súper interesante. Va a ser una propiedad súper interesante porque nos va a permitir hacer builders, ¿vale? Hay un patrón de diseño que damos que se utiliza bastante en Java, que lo damos lo damos en la asignatura de patrones de diseño, ¿vale? De arquitectura, donde el patrón builder es súper común, ¿vale? Porque nos permite crear objetos as a service, como queremos, ¿vale? Pensad que en Kotlin los constructores de las funciones, luego ya lo veremos, los constructores de las funciones son, los constructores de los objetos son funciones igual, ¿vale? Eso como una función como esta. Por lo cual, como también son funciones, podemos tener argumentos nombrados y podemos tener valores por defecto. Por lo cual, podemos crear objetos donde tengamos un valor, ¿vale? Por defecto que tengamos que setear. Cosa que va a venir bastante bien. Vale, voy a coger esto y vamos a ir a hacer una cosa, vamos a ir al koan. No me quiero parar mucho en todos, pero sí que nos vamos a ir al koan de los valores por defecto, ¿vale? Si yo me voy aquí a esto y lo corro, ¿vale? Lo que me dice que tiene que hacer esto es, tiene que hacer lo que hemos estado viendo, ¿vale? Me parece que es, lo que tiene que hacer es, cogerlo de los parámetros, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Aquí yo puedo borrar esto, ¿vale? Comento este código, que esto ya viene así en el koan, para que vayáis aprendiendo, vayáis viendo.
¿vale? Entonces me dice, oye, mira, tengo que llamar, esto es foo más A más foo más B con el número 1 más foo más C con no sé qué. Y tengo que crear el código para hacer esto, ¿vale? Para tardar un poquito menos, voy a coger, ese sería el código Java que tendríamos antes, no sé si os fijáis, pero en Java tendríamos un montón de métodos foo, el método foo con el nombre, el número y el uppercase, el método foo con el nombre y el número, el método foo con el nombre y el número, y va llamando cada uno al anterior, ¿vale? Si os fijáis, todos son un subset de esta función, ¿vale? Si yo me vengo aquí, ¿vale? Y me declaro la función foo, ¿vale? Si os fijáis, esto me dice, oye, mira, ha definido esta función, pero aquí no está dando valores por defecto para nada, ¿vale? Tú me has dicho que el nombre es un string, que el número no sé qué y esto no sé cuánto, ¿vale? Pero no me has declarado funciones por defecto. Entonces, tienes que definir cuáles son los valores por defecto, que me parece que si no me equivoco esto es comillas, comillas, ¿vale? Perdona, este es obligatorio. Esto es, si no me equivoco, es un 1, ¿vale? Perdonad, ¿vale? Y esto, si no me equivoco, es false. No sé por qué estoy poniendo un... ¿Vale? Ahora, si yo veo aquí el test, perdonad, ¿vale? No sé si lo habré hecho bien, pero si me voy al test, debería pasar, ¿vale? Una de las cosas graciosas es eso que hemos visto, ¿vale? Que si yo llamo una función y no tengo, y no la invoco con... Bueno, he hecho algo más, ¿no? Bueno, ya perdí más tiempo, pero bueno, la cosa es... esto tiene que dar... A ver, ¿cuál es el resultado que espera? A minúscula, 4, 2... A minúscula. 42 es el número, ¿no? Bueno, no voy a perder mucho tiempo. La cosa es que si lo que quería explicaros era que si a mí se me olvida, o si yo, si no defino un valor por defecto para eso, no defino un valor por defecto para este caso, ¿vale? Para este valor por defecto, ¿vale? Él me va a dar un error de compilación, ¿vale? Si yo quito este 42, ¿vale? Debería leer el test, no lo estoy leyendo. Si yo quito amigo, que esto está mal aquí, esto debería ser... Es que está entrando aquí. Perdona. Aquí estaba la función declarada. Si yo cojo y quito la invocación de eso, si os fijáis, me está dando un error de compilación. Me está diciendo, oye, no has pasado un valor para el número y yo espero que el valor para el número tenga algo, porque no tengo un valor por defecto para el número, ¿vale? Como igual que no lo tengo para el este, ¿vale? Eso es lo que os quería enseñar. Que pase o que no pase es como un poco... es revisar los valores que tengo que dar a la función y como no lo estoy leyendo, y hace un poco al tuntún, pues es lo que pasa. ¿Vale? Bueno, eso. Siguientes cosas que queremos ver, ¿vale? Valores por defecto, entonces esto nos va a ayudar a la hora de hacer constructores, ¿vale? Va a funcionar bastante bien. Vale, es un 2, ¿no? Me parece, pero bueno, da igual. Voy al turno. A lo que iba, ¿vale? Entonces esos son los valores por defecto y argumentos. Una de las cosas buenas que tiene Kotlin, y que esto es una de las peores cosas que tenía Java, ¿vale? Era una de las peores cosas y de las cosas que más echábamos de menos en Java y que en Java 8 intentaron un poco arreglar, ¿vale? Era la idea de tener funciones de alto nivel, ¿vale? Lo que se llaman, tener las funciones como ciudadanos de primer orden. Esto lo diré muchas veces, y esto lo que significa es que nos va a permitir tratar una función como si fuera un argumento o una variable, ¿vale? Pensad que todas aquellas cosas que podéis hacer con una variable o todas las cosas que podéis hacer con una variable las podéis hacer también con una función, ¿vale?
Eso quiere decir que la vamos a poder pasar por parámetros, la vamos a poder guardar, la vamos a poder hacer lazy, las podemos hacer por todas las cosas que podemos hacer con una variable, vamos a poder hacer con una función, ¿vale? Tiene el mismo valor, por eso se dice que es una función de alto orden o un ciudadano de primer nivel. Además, nos va a permitir el lenguaje seguir pudiendo crear funciones anónimas. Si os fijáis, aquí yo he definido, en esta parte de aquí arriba, se define una función, pero en ningún momento se define su nombre y se define nada. Si dice, oye, mira, yo voy a coger esa función que me la he creado aquí al vuelo, ¿vale? La voy a crear y la voy a asignar aquí, ¿vale? Es más, hay veces que nos interesa crear funciones en bloques para hacer una cosa que se llaman clauses y tal, pero bueno. En este caso, esto es no muy común, ¿vale? Pero es para que veáis que yo puedo coger una función y asignarla a un parámetro, ¿vale? Y en este caso, pues la función muy tonta, pero esta función podría tener valores de entrada y yo podría, en cualquier lado, hacer así, myfun, ¿vale? Y invocarla, ¿vale? Con lo cual estoy haciendo esto. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para hacer invocaciones de delegados, por ejemplo. ¿Vale? Los que habíais visto ya en anteriores veces, habréis visto en Java el típico interfaz que te creas, que me creo una interfaz, por ejemplo, yo un clic en mi lista, que han hecho clic en el ítem de la row y tengo que tener un listener, que cuando lo clicas se invocan y tengo que crear una interfaz con un método, bla, bla, bla. ¿Vale? Pues en este caso, en vez de hacer eso, dices, no, mira, como argumento de mi clase, como argumento de mi función, yo voy a recibir una función, me pasas la función y yo la voy a invocar con estos datos, ¿vale? Porque sé de qué el tipo de la función y qué argumento va a tener. O sea que está bastante bien. Otra de las cosas chulas, ¿vale? Es que tenemos cosas que se llaman lambdas, ¿vale? Cuando tenemos un objeto, ¿vale? Perdón, cuando tenemos un objeto que tiene un método, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el método any, ¿vale? Ese método any de una colección es un método que lo que nos va a hacer es decirnos de una colección si algún elemento de esa colección cumple esa condición, ¿vale? Y agregamos una lambda. Esto sería la forma de hacer una lambda, ¿vale? En este caso, luego si queréis hacemos más ejemplos de lambdas que están bastante chulos. En este caso, lo que estamos haciendo es definir una lambda, ¿vale? Donde vemos si el número es par o no es par, ¿vale? Si os fijáis, esta función se llama contiene par, se le pasa un array, ¿vale? Se le pasa un array, una colección de enteros y devuelve un true o un false. Si os fijáis, ¿vale? Aquí, con esto, a los que vendráis de Java, os está haciendo un poco, os está explotando la cabeza. Primero, porque aquí no hay un bloque, ¿vale? Vosotros esperaríais aquí una llave así, ¿vale? Con una llavita así y aquí un bonito return, ¿no? Esto es lo normal que vosotros veríais en un lenguaje normal del mundo mundial, ¿vale? Pues aquí no nos va a hacer falta, ¿vale? Es más, este ejercicio creo que está en los Koan, ¿vale? Y lo podemos, si queréis, luego hacer. Cosas que podemos hacer, ¿vale? Como es una sola asignación, pues yo puedo decir una sola función, pues le digo, mira, esto es esto y ya está, no tengo que devolverlo. Digo, esta función es igual al resultado de esta función, ¿vale? Eso lo puedo hacer y eso a veces es muy, muy interesante. Y luego, además, nos permite agregar una lambda. Si os fijáis, aquí lo que esperaríais serían unos paréntesis así y una invocación a algo, ¿vale? Pero cuando la llamada de una función es una lambda, ¿vale? Es otra función, podemos quitar los paréntesis y poner unas llaves. Entonces, esto se va a ejecutar, esta función se va a invocar por cada paso de any. ¿Y qué es este it? ¿Vale? Este it va a ser el valor de argumento que reciba any, ¿vale? Si any recibe, por ejemplo, un elemento que es un entero de la colección, este it va a ser una colección. Ahora, si queréis, hacemos luego un ejemplo y lo veis más claro, ¿vale? También, una cosa muy común para ver esto es, si yo quiero darle semántica, aquí podría hacer value, ¿vale? Digo que esto es value y pongo una flecha. Value es esto, ¿vale? Y aquí en vez de it, llamo a value, ¿vale? Y estoy viendo si value es par o impar, ¿vale? Y si queréis, pues eso, se está ejecutando. Si queréis hacer más código, pues aquí podéis poner unas llaves, ¿vale? Y hacer lo que sea. Poner un return, ¿vale? Aquí sí que habría que poner un return y tal. Estamos creando bloques, ¿vale? Pero esto se llaman lambdas y la vais a utilizar muchísimo, ¿vale? Esto es lo que más utilizo cuando viene este lenguaje nuestro. ¿Por qué? Porque nos va a dar la posibilidad
de ejecutar operadores funcionales, ¿vale? Hay un montón de series de operadores funcionales que se utilizan muchísimo en otros lenguajes que en Java no se podían utilizar, ¿vale? Como son el map, el filter, el any, el flag map, el zip, ¿vale? Un montón de operadores funcionales que nos van a permitir trabajar con objetos o con colecciones y que nos van a permitir hacer cosas, ¿vale? Entonces, al final, tu código va siendo más semántico, vas aplicando funciones sobre el código que vas haciendo y lo que vas haciendo es encadenando un poco de funciones. Entonces, queda mucho menos código, bastante más legible y lo que haces es no tener que escribir un montón de fors. Te ahorras escribir un montón de fors. Es más, esto incluso lo puedes sacar a una función, ¿vale? Si esto fuera muy grande, lo puedo sacar a una función e invocarlo de este tipo. Esto es, por ejemplo, si estoy en esa clase y es ¿vale? Y le paso v. Bueno, perdón, le paso it, que es lo que quiero pasar. A ver, Jorge, permíteme que te interrumpa porque creo que me estoy perdiendo un poco. Vale, a ver si te he entendido bien. Un lambda entonces es una función de primer orden que se pasa como parámetro. Una lambda es una función anónima. O sea, lo que harías una clase anónima. Lo que harías en Java con una clase anónima es lo mismo. Mira, vamos a hacer el ejemplo y va a quedar muchísimo más claro. ¿Vale? Pero si me explicas un poquito, es que no he entendido demasiado. Si vuelves al código, por favor, a la transparencia, ¿Sí? y pones lo del it, ¿Sí? creo que ahí había un it, ¿no? Sí, eso es así. Realmente es algo que está esperando el lambda, que me imagino que Ani lo que iráis llamando esa lambda, ¿no? Eso es. Ani lo que va a hacer. ¿Sí? Sí. ¿Se reemplaza por un elemento de la colección o por toda la colección? Es que igual he perdido el sentido global, porque si es un elemento... Vale. Mira, ¿Cómo se usa? eso es, mira este código. Si yo te pongo este código, ya verás cómo lo entiendes. Si yo te pongo en Java esto, collection.any, donde recibe un new any listener, que tiene un método, bueno, esto no me acuerdo ni cómo se escribe. Me parece que es así, algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo. ¿Vale? Me parece que es así, con un @override, ¿vale? Y un public boolean is any, process any, mejor. Process any, y aquí va int it, ¿vale? ¿Vale? Y aquí hago return it mod 2. Igual a 0. ¿Vale? Ese sería el código de Java, ¿vale? Donde yo, bueno, aquí seguro que hay algún error de sintaxis, fijo, ¿vale? Pero donde yo lo que hago es creo una clase anónima que tiene un método que se va a llamar. Entonces, collection.any lo que va a hacer es recorrer esa colección y por cada uno de los elementos del any llamar a esta función, ¿vale? Y lo que se va a hacer es, se va a pasar el valor it y se va a ejecutar aquí, ¿vale? Entonces, este it es cada elemento de la colección. Es un entero porque la colección que yo he definido aquí es de enteros, ¿vale? Al final es como una función que se va a ejecutar para cada elemento, ¿vale? Pero en ese caso porque está definida así, ¿vale? Dependiendo del operador que estés haciendo o el código que tú estés haciendo, lo que tengas dentro va a ocurrir una cosa a otra, ¿vale? ¿Me sigues? Me estaba liando porque en este ejemplo en concreto, claro, su uso es para gastarlo para cada elemento, pero claro, eso no tiene nada que ver con la lambda, es solamente No tiene nada que porque ver es con una la... colección. Sí. Creo que ha quedado claro, espero que para todo el mundo Eso es. también. ¿Vale? Si os fijáis, mira, aquí se ve bastante claro. Ese es el código Java, ¿vale? Que se genera. Si yo voy al código de las lambdas, ¿vale? Voy al ejercicio de las lambdas y lo que tengo que hacer es cambiar este task 4, ¿vale? ¿Vale? Lo que me dice es que collection tiene un método, ¿vale? Tiene un método ya ini, ¿vale? Entonces, si yo cojo, ¿vale? Tengo que sumar, ¿qué hacer? Vale, es el mismo, ¿vale? Entonces, yo aquí hago, lo que tengo que hacer es, a la colección que recibo, si os fijáis, collection tiene
un método any, ¿vale? Y recibo un predicado, ¿vale? Dice, esto recibo un predicado que tiene la firma, recibo un entero, devuelvo un boolean, ¿vale? Pues digo, perfecto, ¿vale? Y si te fijas, él ya me dice, aquí tengo un boolean. Y ahora, mira, puedo hacer lo siguiente, si yo aquí pongo value, papá, ¿vale? Y pongo value mod 2 igual a 0, ¿vale? Yo aún no sé mucho Kotlin, ¿vale? Entonces yo pongo aquí return, ¿vale? Él, bueno, ahora mismo no sé si lo hace, pero me va diciendo, oye, mira, esto de aquí, dice, no hace falta, porque lo que estás haciendo es una tontada, ¿vale? Pues tú vienes aquí. Y ahora dice, este return, no, me debería decir, este return no hace falta. Bueno, te va avisando y te va diciendo, esto no hace falta. Entonces lo vas dejando y él te va ayudando para escribir código más corto, ¿vale? Una de las cosas es que recordad que este int es lo mismo que yo recibo. Entonces, si esto de aquí, esta colección pasa a ser de int, pasa a ser un string, ¿vale? Yo aquí a este string, si os fijáis, ha fallado. Ya dice, no puedo aplicar mod 2. Entonces yo puedo hacer punto toInt, ¿vale? De ese string, porque esto es un método de string. Bueno, ya veremos qué es esto, pero esto es un método de string, ¿vale? Si os fijáis, son funciones que se ejecutan para cada caso. ¿Qué está guay de esto? Lo que está guay de las lambdas es que si yo tengo en código Java, que es una interfaz, ¿vale? Es un interface con un solo método, ¿vale? Él directamente sabe hacer la asignatura para que funcione como una lambda, ¿vale? Cosa que está bastante bien. No sé si, por ejemplo, en Android, el click listener. El click listener solamente tiene el método onClick, ¿vale? Pues yo lo puedo utilizar desde Kotlin, lo puedo utilizar como si fuese una lambda, ¿vale? Y eso funciona bastante bien. Ya veréis que se utilizan muchísimo. Cuando vais a programar en Kotlin, hay un montón de código que deja de pasar y pasa como una lambda, ¿vale? Funciones de alto orden, los data classes. Esto es la maravilla personalificada, ¿vale? Recordamos varias cosas. Uno, en Java, ¿vale? No nos hace falta, perdón, en Kotlin, no nos hace falta poner puntos y comas. Dos, los constructores se definen como argumentos, ¿vale? Y tres, tenemos los valores por nombre, ¿vale? Entonces, yo cojo, ¿vale? Y tengo esto. Esto es una clase. Yo no tengo que definir nada más, ¿vale? Si yo creo una clase y le pongo data delante, le estoy diciendo, esta clase que tengo es un contenedor de datos. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para varias cosas. Uno, veremos un poco de optimización, pero lo que nos sirve es decir, a esta clase, ¿vale? Le voy a dar, va a tener las propiedades, nombre, que va a ser un string, y la edad, que va a ser un entero. Automáticamente, él me va a crear, para esa clase, me va a crear el toString, me va a crear el hashcode, me va a crear los getters, me va a crear los setters, el constructor ya es este, ¿vale? Pensad que ya en Kotlin no hay un class, person, pacapon, y aquí el constructor, ¿vale? Sería el public class, vale, perdón, el public person. Esto ya no existe, sino que todo esto que había aquí antes se viene aquí, ¿vale? Y además, como no hay código, pues se viene aquí, ¿vale? Y luego veréis, ¿qué es esto de val, Jorge? ¿Vale? Tenemos dos propiedades maravillosas en Kotlin, que son val y var, ¿vale? Si yo declaro algo como var, lo que estoy diciendo es que ese código puede mutar, ¿vale? Esa variable la puedo cambiar. Si la pongo como val, no. O sea, sería un poco como, para que hagáis un concepto, el concepto de final, ¿vale? Cuando yo digo que algo es, cuando digo que una variable, que un field es final, ¿vale? Por definición, nosotros intentamos hacer que todo el código sea val, ¿vale? Porque te vas a ahorrar un montón de problemas, ¿vale? Pues si el código no muta, es mucho más fácil de trabajar con él, ¿vale? Entonces, con esto nos ahorramos un montón de problemas diciendo y así. Es más, si yo en un data class defino que esto es un val, esta clase no va a tener un setter. No puedo hacer un set de name porque no va a funcionar, ¿vale? Además, si yo defino una clase en Java, ¿vale? Y le pongo getters y setters, automáticamente, imagínate que yo tengo esta clase en Java, la clase person, y yo tengo una instancia de person, puedo hacer person.name, ¿vale? Person.name no va a invocar a este field, ¿vale?
O si es código de Java, no va a invocar al field. Lo que va a invocar sería igual que hacer person.getName, ¿vale? Cosa que está bastante bien. Y si yo hago person.name igual a Jorge, ¿vale? En este caso, crasearía porque esto es un no diré, es un val, pero bueno, si fuera var, pues esto sería igual que hacer person.setName, ¿vale? Con Jorge. Si os fijáis, pasa una cosa muy interesante, que todos aquellos objetos de datos que tenéis en vuestras clases se quedan en esto, por lo cual no tienes una clase person, no llegas a tener una clase person, lo que haces es, coges todo tu dominio de aplicación, ¿vale? Todas las clases que modelan tu dominio, como puede ser la persona, todo, o que estén agrupadas, imagínate que tengo, pues yo qué sé, en el audiolibro, pues tengo los libros, las colecciones, tal, todos los data models pueden ir en un solo fichero. Entonces, con eso hacemos que tenemos un poco menos de ficheros, un poquito más de control sobre la herencia. ¿Vale? Además, nos va a permitir hacer dos cosas, los data class, ¿vale? Nos van a permitir hacer una cosa que se llaman enmarcas, ¿vale? Se pueden hacer con más cosas, pero ¿qué son los enmarcas? Los enmarcas vienen a ser un switch hormonado, ¿vale? Vienen a ser un switch súper tocho, ¿vale? Que nos va a permitir hacer cosas de estas, ¿vale? Imaginaos el típico código, que esto ocurre bastante, ¿vale? Donde tenemos que discernir por tipos de clase. Si es el tipo de clase, si es una instancia de no sé qué, hacemos no sé cuánto, si es una instancia de no sé qué, hacemos no sé cuánto, ¿vale? En este caso, si os fijáis, bueno, esto lo agregué yo, ¿vale? Vale, si os fijáis, tenemos una interfaz, ¿vale? Que es express, ¿vale? Tenemos una clase, ¿vale? Que es, una clase que extiende esa interfaz, que es número, y otra que es suma, ¿vale? Que suma, hace la suma esto, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer es hacer una función que evalúe expresiones, ¿vale? Si os fijáis, tenemos una función que evalúa expresiones, y dependiendo del tipo que sean, pues hace una cosa o hace la otra, ¿vale? Imagínate, si yo le paso una suma de dos números, lo que va a ejecutar es la suma. Si yo hago eval, ¿vale? Hago eval de suma, ¿vale? Sum de 2 y 3, ¿vale? Esto va a ser capaz de coger y hacerme 2 más 3. ¿Cómo lo va a hacer? Si os fijáis, el when le dice, oye, me vas a evaluar esta expresión. Si es un número, se viene aquí. Si es una suma, se viene aquí. Y llamas a eval con expressLeft, que si os fijáis, expressLeft es otra expresión, hoy más eval con expressWrite, que si es express es otra expresión. ¿Vale? Esto nos va a dar una versatilidad muy grande porque nos reduce mucho el código. Es más, no solamente podemos hacer esto aquí. Aquí podemos agregar muchísimo más código, ¿vale? Podemos decir si es una suma y su valor es mayor que 5, o sea, podemos meterle semántica a esos is y funciona, ¿vale? Y le podemos extender todo el tema de lo que queramos, ¿vale? Además, si os fijáis, él solo hace el smart casting, por eso se llama smart cast. Él es inteligente y sabe que dentro de este bloque de código, ¿vale? Si os fijáis, este es un bloque de código que refiere a esta subrama del switch, ¿vale? Dice, si es este bloque de código, yo ya sé que esta expresión es de tipo número, por lo cual hago un value, ¿vale? Esto es muy potente, ¿vale? Y lo mismo con la suma, ¿vale? Si dice, aquí yo tengo tipo suma, ¿vale? Una de las cosas súper chulas, ¿vale? Es que una de las cosas guays que tiene Kotlin, ¿vale? Es que si yo, cuando declaro una variable, ¿vale? Cuando declaro una variable local, ¿vale? No tengo por qué declarar el tipo, ¿vale? Yo hago val v es igual a suma, ¿vale? De 3, ¿vale? El, o val v es igual a número, perdón, si es suma de 3, 4, ¿vale? A número de 2, ¿vale? Él sabe que v, si yo le digo cuánto vale v, si yo hago inferencia, tiene inferencia de tipo, y él sabe que esto de aquí es una suma, o que esto de aquí es un número. Esto está bastante bien. Además, es capaz de hacer esto con colecciones, ¿vale? Es capaz de hacer esto con colecciones, es una cosa que se llama
la covarianza y la contravarianza. Es una cosa que Java no resuelve, ¿vale? El uso de genéricos y colecciones, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí yo puedo declarar algo como es y él sabe de qué tipo es, ¿vale? Incluso hace el smart y sabe hacerlo aquí, ¿vale? Si queréis, nos vamos al código, ¿vale? Nos vamos, por ejemplo, para que lo veáis, si yo me voy a este de Marcast, ¿vale? Y vengo aquí y digo, por ejemplo, en cualquier lado, ¿eh? En un cuerpo de una función o algo así. Así tengo aquí un cuerpo de una función. Me voy a hacer aquí, bueno, me voy a hacer aquí un cuerpo, ¿vale? Se va a quejar porque esto va a sobra, ¿vale? Entonces, si yo hago esto aquí, aquí yo, por ejemplo, imagínate que hago val 3, bueno, var, value igual a int, ¿vale? Bueno, vamos a poner mejor un num de 3. Si te fijas, si os fijáis, este tipo, si yo le pregunto qué tipo es, ¿vale? Si yo pongo value, él ya sabe que es de tipo, ¿vale? De tipo num, ¿vale? Y en ningún momento dado se lo digo. Entonces, esto es bastante fácil a la hora de programar, porque no tenemos que estar pensando los tipos, ¿vale? Solo tenemos que estar pensando en lo que devuelve, ¿vale? Entonces, al final te obliga mucho a trabajar con clases altas, cosas así, ¿vale? Ya veremos que hay más tipos de marcas, pero esto se utiliza bastante. Además, hay una cosa maravillosa, que si yo cojo este código, ¿vale? Voy a coger este código que ya lo tengo aquí y me lo voy a llevar por aquí, ¿vale? Voy a pegar aquí. Vale, esto ya está definido, me parece que está definido abajo, si no me equivoco. Está definido aquí arriba. Ah, mira, ya lo tengo hecho, ¿vale? Yo puedo coger y definir, poner esta palabra reservada, ¿vale? Tengo una clase base que se llama exp, ¿vale? Y yo cojo y le digo, ahora esto es una clase sellada, ¿vale? Y me creo la clase número, ¿vale? Que es una expresión, y la clase suma, que es una expresión, ¿vale? Y le digo que esto es una clase sellada, ¿vale? ¿Qué tiene de gracia las clases selladas? ¿Vale? Si os fijáis, aquí yo tengo los casos y funciona. ¿Qué ocurre? Que si yo vengo aquí y hago lo siguiente, que es, creo una nueva clase sellada, ¿vale? Creo un nuevo tipo de expresión, que es la multiplicación, ¿vale? Que tiene val left, voy a copiarlo de arriba, ¿vale? Tiene left y right y devuelve una expresión, ¿vale? Y esta es la clase que hace esto, ¿vale? Si fijáis, de repente, esto se queja, ¿vale? La evaluación de aquí, de eval, se queja, me está diciendo, oye, Jorge, hay un tipo que aquí no estás comprobando, ¿vale? Tienes una parte de la rama que debería estar comprobándose, pero el compilador te dice, no, esto está mal, tienes que resolver este problema. Aquí tienes un caso, que es el de la multiplicación, que acabas de crear, que no funciona, y esto falla en tiempo de compilación. ¿Para qué sirve esto? Pues para tipos de errores, para tipos de clases, para tipos de cosas de procesadores. Imaginaos que estamos haciendo, que estamos procesando tipos de eventos. O el típico ejemplo que hacíamos con el patrón coma, donde hacíamos a perform actions y la sacábamos fuera, con esto claramente nos lo sacamos así de rápido, ¿vale? Metemos un tipo nuevo y todo nuestro código va a petar y va a decir, oye, no estás dando por hecho este caso de la clase sellada. ¿Vale? Entonces, las clases selladas se utilizan bastante en Kotlin para escribir buen código, ¿vale? También lo podría resolver poniendo aquí un else, ¿vale? Si yo aquí pongo un else, aquí esto se lo come todo, ¿vale? Y aquí ya hago lo que sea. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Que esta parte hay gente que le cuesta? ¿No? ¿Bien? ¿Vamos todos bien? ¿Vale? Pues tiramos. Alguien ponía que como en JavaScript, ¿no? De verdad, a ver qué ha puesto. Había que preguntita, voy a mirar un poco, ¿vale? Que alguna pregunta. ¿Se puede establecer valores por defecto en algunos parámetros y hacer llamadas a la función con uno o dos parámetros existentes? Sí, se puede, ¿vale? Eso sin problema. Tú metes que tenga valores por defecto dados, puedes hacerlo, ¿vale? Eso es como, vale, que estaba la respuesta, ¿vale? Y ahora vamos a lo siguiente. Siguiente cosa importante que tiene Java. Ya nos quedan dos cosas más, ¿vale? Y a lo mejor vemos algún ejemplo de colecciones. Y a lo mejor se explica alguna cosa ahí para los más avanzados.
Lo siguiente, la anulabilidad, ¿vale? Sabéis que el null, eso también creo que también lo hablamos en el curso de arquitectura, ¿vale? El null es el error, se llama el error de $1.000.000, ¿vale? Es como, el null pointer es un error grandísimo que fastidia a cabo del año un montón de software, ¿vale? Es claro la persona que no tenga un null pointer en su día a día. ¿Qué pasa? Que los lenguajes modernos, Scala, Kotlin, no sé cuál más, por ejemplo, Swift, ¿vale? Intentan evitar la anulabilidad, ¿vale? Intentan evitar que existan nulos. Ellos directamente se defienden a sí mismos haciendo que no haya nulos, ¿vale? Dentro del lenguaje no existe el concepto de nulo, dentro de Kotlin no existe el concepto de nulo, solamente existe el concepto de nulo cuando hablas con código que no es seguro, que es el código de Java. El código de Java sí que puede devolver un nulo, porque ese código no está bajo el control de Kotlin y puede devolver cosas. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar este operador de la interrogación, ¿vale? Que lo usamos cuando queremos decir que algo puede ser nulo o no, ¿vale? Si os fijáis, la primera parte, si yo defino una variable A como un string, ¿vale? E intento setear un nulo, me va a decir que no, ¿vale? Es más, si yo tengo una función que puede recibir un nulo, ¿vale? Kotlin me va a fallar, me dice, oye, mira, aquí espero un nulo, o pones una interrogación o lo arreglas, ¿vale? Hay veces, por ejemplo, veces en Android que necesitas definir algo en una activity, pero sabes que se va a quedar siempre. Entonces, hay un concepto también que se llama el late val, ¿vale? Que es, oye, mira, está late init val, que es, esto es un val, va a ser final, no va a cambiar, pero se va a inicializar más tarde, ¿vale? Te puede dar un null pointer, pero si tú tienes control sobre tu código, ¿vale? Se utiliza bastante también. En este caso, pues nada, tenemos aquí string como una definición y luego setearla. ¿Qué queremos setearla? ¿Que queremos poder ser nula? Le tenemos que poner la interrogación esta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo pongo la interrogación y invoco a un método, ¿vale? Me va a decir, oye, ten cuidado, me ha dado un error. No puedes invocar a len porque esto va a dar un null pointer, esto va a provocar un null pointer, va a fallar. Lo que tienes que hacer es llamarlo usando interrogación, ¿vale? Interrogación es el concepto de nulabilidad de opcional, ¿vale? Es, yo voy a invocar len, ¿vale? Sí y solo si existe. Si no existe, te voy a devolver, si eso devuelve un entero, te voy a devolver un 0 o algo, y si no, te voy a devolver nulo, ¿vale? Entonces tienes que tener cuidado porque se van a propagar los nulos. Si yo, por ejemplo, tengo b.c.d.fu, ¿vale? Que llamo a la función foo, ¿vale? A foo solo se va a llamar si b, c y d no son nulos. En el caso de que uno de esta cadena sea nulo, va a devolver foo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a devolver? Por defecto, nulo. Pero una de las cosas buenas que tiene Kotlin es el operador Elvis, ¿vale? Para no tener que estar diciendo si B es distinto de null, hago no sé qué, y si C es distinto de null, hago no sé qué, si es distinto de null, hago no sé qué, y si no llama foo, lo que hacemos es un operador Elvis. Yo hago B arroba length, ¿vale? Se llama Elvis porque, si os fijáis, el iconito se parece un poquito a Elvis, ¿vale? Tiene un tupecillo. Y si no, ¿vale? Es como un ternario. Si ocurre esto, me devuelve el length. Si no ocurre esto, me vas a devolver -1, ¿vale? Para que no me devuelva nulo o 0. ¿Vale? Que sería por defecto. Entonces, al final, cuando trabajamos con opcionales, siempre tenemos que trabajar con la opcionalidad, con la ausencia de o no, ¿vale? Al final lo que pasa es lo bueno que tenemos con esto es que podemos ir propagando en la cadena, ¿vale? Entonces no ocurren errores, no se propagan no hay excepciones, ¿vale? Una de las cosas que veréis en Kotlin es que el manejo de excepciones casi desaparece, ¿vale? Ya no se lanzan excepciones. Ahora existen otros patrones como el idle monads, ¿vale? Que es un objeto que tiene izquierda o derecha, donde izquierda es que ha ido bien y derecha es que ha ido mal, ¿vale? Entonces es un objeto que tiene izquierda o derecha, entonces tú lo que haces es devuelve ese objeto hacia arriba, no hay nada que falle y tú dices, oye, mira, ¿ha ido bien? Vale, perfecto, ejecuto a la izquierda. ¿Ha ido mal? Y la derecha. Entonces manejas el error solamente en los extremos de la capa, en donde se genera el error y en el extremo donde vas a consumir el error. ¿Vale? Coges ese error, lo pasas además por tus calles selladas tus clases selladas con los tipos de error, haces un when y manejas el error y ya está. ¿Vale? Entonces siempre manejas los errores en todos los sitios. ¿Vale? Y solamente lo haces en un sitio. Queda tu código mucho más bonito que manejar muchas excepciones y hacer chequeos de null. ¿Vale? El if no sé qué es igual a null existe muy poco. Luego, si sabemos que algo, un opcional, no va a ser nulo, ¿vale? Y lo sabemos a ciencia cierta, esto casi nunca se hace, la verdad, esto es muy raro verlo, ¿vale? Hay un operador que es exclamación, exclamación, que fuerza la invocación, ¿vale? Esto devolvería len siempre,
¿vale? La cosa es que si esto fuera nulo, no daría un null pointer y fallaría, por lo cual casi nunca se suele utilizar, ¿vale? Se utiliza en cosas, ¿vale? Y luego, no sé si os acordáis, pero hablábamos de los smartcasters, ¿vale? No sé si os acordáis que si yo defino la función sendMessage, ¿vale? La defino así, ¿vale? Mail, string, mensaje, string, ¿vale? Esto, diréis, ostras, Jorge, pero esto compila, porque esto de aquí, este email es un opcional, porque puede ser nulo. Entonces, esto lo hemos definido así. Hemos dicho email, string, así. Y es como, ostras, Jorge, esto puede ser nulo, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? ¿Qué va a hacer él cuando se encuentre esto? Pues hace un smartcast. Como este email está dentro de este bloque, es imposible que dentro de este email, de este bloque, email sea nulo. Por lo cual, él ya hace aquí dentro el cast y aquí dentro, si viéramos el tipo de email sería, ¿vale? Email sería de tipo string, ¿vale? Así. ¿Vale? Que esto estaría guay. Es como si yo hubiera hecho esto. ¿Vale? Entonces, eso es el marcas y también funciona para esto. Entonces, nos ahorramos tener que estar poniendo cosas como esta, ¿vale? Como que me das el valor de no sé qué y hacemos así con esos marcas, ¿vale? Cuando trabajamos con código de Java. Entonces, lo primero que hacemos es, trabajamos siempre sin código opcional, en las capas donde podemos recibir nulos, decidimos los nulos, los cambiamos a objetos que no puedan ser nulos y trabajamos con ellos. Y si se generan excepciones, se pasa, ¿vale? Y ya está. Esto es muy potente, ¿vale? Y nos va a quitar un montón de problemas, ¿vale? Perdona que te interrumpo otra vez, no sé si lo he entendido. Es decir, cuando tú llamas a una función y utilizas algún parámetro que puede ser nulo, él automáticamente te va a poner el if que has puesto o lo estoy entendiendo mal. No. A ver, si yo tengo algo que puede ser nulo, no va a compilar, ¿vale? Mira, vamos a hacer esto. Vamos a Sí, eso es lo que, sí, exacto, lo que has dicho al principio. ¿Vale? Eso es, si yo tengo algo que es nulo, no va a compilar, ¿vale? Si yo tengo aquí, por ejemplo, una clase que es nula, ¿vale? Algo que pueda ser nulo, vamos, espérate, me voy a crear aquí donde tengo la función que tengo que tocar. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Mira, fíjate, aquí yo recibo tres cosas que pueden ser nulas. El cliente, el string y el mailer, ¿vale? Si te fijas, el mailer, ¿vale? El mailer, ¿vale? El mailer está por aquí. El mailer no puede ser nulo, ¿vale? Y lo que recibe son dos objetos que no pueden ser nulos. Client y message. Client y message no pueden ser nulos. Entonces, el compilador directamente te dice, oye, mira, Jorge, esto no pueden ser nulos. ¿Vale? Entonces ya no te deja compilar. Me dice, no, yo necesito algo, ¿vale? Perdón, esto va a esto es email. Perdón, esto es client.email o algo así, ¿no? ¿O dónde está? O message.email o algo así. Bueno, a ver, client. Esto puede ser nulo, ¿vale? Perdón. Punto personalinfo. Email, ¿vale? Si te fijas, esto de aquí, ¿vale? Puede ser nulo. Entonces, esto está así. ¿Vale? Entonces yo aquí cojo, ¿vale? Lo seteo un val. Entonces, este tipo, ¿qué es? ¿De qué tipo es? Es de tipo nulo, ¿vale? Si yo vengo aquí a ver este tipo, que me lo diga por aquí, me dice que es string nulo. Entonces yo digo, vale, pues como yo no necesito un string nulo, lo primero que tengo que hacer es email distinto de null. ¿Vale? Y aquí, ese email, si os fijáis, ya se ha ido el error. El error que había antes se ha ido. ¿Por qué? Porque él sabe que en este bloque el email no va a ser nulo. ¿Vale? Y lo mismo para el mensaje. ¿Vale? El mensaje, si yo pongo aquí y mensaje distinto de null, ya está, ya no va a fallar, ¿vale? O sea, él aquí ya sabe que en este bloque no puede ser nulo. Esto, si os fijáis, puede ser nulo, porque si personalinfo o client son nulos, esto puede ser nulo. Y el mensaje, si me llega un nulo, puede ser nulo, ¿vale? O sea, por eso digo que él lo que va a hacer es no romper nunca la cadena, ¿vale? Él siempre va mejorando la cadena.
¿Lo has visto ya? Ok, sí, clarísimo, clarísimo. Sí. Vale, es como muy inteligente con el casting, ¿vale? Siempre en el bloque sabe el tipo que es, ¿vale? Siempre va haciendo autocasting al bloque que es, ¿vale? No tenemos que hacer instance of, cosas así. Esas cosas raras que hacíamos antes y está haciendo castings. Lo va haciendo del todo por nosotros. Y luego la última cosa que quiero que veamos es solo el método de extensión. ¿Por qué? Porque se utilizan muchísimo, ¿vale? ¿Por qué no? Se utilizan muchísimo, sobre todo a la hora de trabajar con Java, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos van a permitir, ¿vale? Extender el trabajo de nuestras clases, ¿vale? Imagínate que yo tengo, en este caso, tengo un entero, ¿vale? Ya luego voy a copiar esto, ¿vale? Tengo un entero y le puedo decir a la clase entero, ¿vale? Que es una clase que está definida, es decir, oye, mira, quiero extender la clase entero y le voy a meter un método R, ¿vale? Estos métodos son estáticos, ¿vale? Tienen que ser estáticos esta clase, no tienen estado, pero si os fijáis, lo que tienen es que nos devuelven dis. Este dis hace referencia a este int, a este tipo de objeto, ¿vale? Entonces, aquí yo qué puedo hacer? Puedo, a partir de un entero, crear un rational number. Y me decís, Jorge, esto es un poco raro, ¿no? Pero si os fijáis, antes lo hemos usado. No sé si os acordáis, pero antes, cuando estábamos trabajando, que estábamos haciendo un string, yo he hecho lo siguiente. He dicho val.value y he dicho que esto era hola, ¿vale? Que era un string. Y he dicho, ahí va, no me vale como un string, yo quiero que esto sea un entero. Y he hecho value.toInt, ¿vale? Bueno, esto va a ser un esto porque si no daría una excepción. ToInt. Este toInt no pertenece, ¿vale? No pertenece a la clase string per se. Lo que hace, si os fijáis, es una función, ¿vale? Es una extensión de la función, ¿vale? Imagínate que yo puedo hacer lo siguiente, ¿vale? Que es lo que hacemos aquí, ¿vale? Yo cojo y digo, oye, mira, Jorge, le digo a mi código, oye, mira, ¿vale? Quiero quiero extender esto a rational number, ¿vale? Me voy a crear aquí una clase, a ver, está por ahí ya, ¿vale? A rational number, y rational number, ¿vale? Construir un nuevo rational number. Esto, si os fijáis, es una clase que está por aquí, que es una clase que tiene un numerador y un denominador, que no os importa, ¿vale? Y he hecho un método de extensión a int. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Yo puedo hacer ahora say.r, ¿vale? Y hago val relacional igual a esto. Y esto funciona, ¿vale? He hecho un método de extensión de R. Este rational number, en este caso, es this, ¿vale? Si yo lo que hago es rational number.método clone, ¿vale? Y lo que hace es this.numerator, ¿vale? This.denominator, me acabo de hacer un clone, ¿vale? Que no está en la clase. La clase rational number no tiene ningún clone. Entonces yo aquí ahora mismo puedo hacer imaginaros que sigo teniendo lo que tenía antes. Fun rational number, full int, ¿vale? Punto R, ¿vale? Dos puntos, rational number, ¿vale? Y aquí hacía rational number de, ¿qué era? De this, ¿vale? Y 1. ¿Vale? Si yo hago esto, r.rationalNumber, puedo hacer ahora un clone, ¿vale? Perdón. Y si os fijáis, esto está todo hecho por mí. Y no he tocado, en ningún caso he tocado, he extendido el tipo. He extendido la clase para algo que yo quiero hacer en mi dominio, ¿vale? De eso si os acordáis, cuando hablábamos de los principios SOLID, el principio de Open Close, que tenemos que las clases tienen que estar abiertas a extensión y a nueva modificación. En este caso no estamos cambiando el comportamiento de esa clase, lo estamos extendiendo, ¿vale? Y además extendiendo de forma local. Entonces, esto nos puede venir muy bien. Imagínate que queremos hacer una activity y queremos extender el comportamiento de esa activity haciendo alguna cosa que se llame o haciendo algo. Por ejemplo, yo lo estoy usando, los fragmentos, puedo tener un método de extensión al fragmento que lo crea, ¿vale? Cosas así, ¿vale? Podemos hacer cosas de esas, ¿vale? Entonces, con esto es súper potente. Entonces, el lenguaje lo utiliza muchísimo. Es más, en este clone yo podría ponerle un por ejemplo, un value 2.int, ¿vale? Y aquí yo le paso un 3 y aquí le paso el value.
Por ejemplo, por poner algo. ¿Vale? Y ya está. O sea que me permite hacer cosas de esas, ¿vale? Los métodos de decisión se utilizan muchísimo y lo hacemos, ¿vale? Os voy a enseñar alguna cosita, ¿vale? De un proyecto de, ¿vale? A ir mejorando de estudio, porque es un proyecto de Android, ¿vale? ¿Cómo queda un proyecto de Android de estudio con Kotlin, ¿vale? Si yo me voy a esta cata que estamos haciendo, ¿vale? Esto está sin acabar. Bueno, no sé si... a lo mejor... No, esta va a ser... Bueno, voy a enseñar un proyecto porque esto está muy pequeño. Bueno, sí, no, qué pena. Bueno, me va a valer, ¿vale? Si os fijáis, una actividad que tiene infinitas líneas de código, en Kotlin se quedan en esto, ¿vale? Eso ya está bastante mejor, ¿vale? Y nos va a permitir hacer cosas, ¿vale? Como por ejemplo, si yo quiero acceder a las propiedades de la lista, antes había que hacer un find by ID y todas esas cositas que había que hacer. Imagínate que quiero acceder a este recycle view que tengo, ¿vale? Y no quiero estar haciendo find by ID y no sé qué. Yo puedo llegar aquí y decir recycle view punto adapter, ¿vale? Y decir que esto es yo qué sé, un adaptador, un base adapter, ¿vale? Para cada troque. Bueno, en este caso base adapter no, pero por ejemplo, se utiliza un array adapter, ¿no? Algo así. Array adapter, ¿no es? ¿Cómo se llama? Vale, ya está. ¿Vale? Si os fijáis, todo es compatible con Java. O sea, yo puedo seguir utilizando las cosas de Java, pero si os fijáis, tengo cosas como estas, ¿vale? Que esto es la leche, ya no tengo que hacer Family ID, no tengo que hacer cosas de antes, ¿vale? O, por ejemplo, en este caso vamos a coger algo que sea clicable, ¿vale? Lo hablábamos antes. Me voy aquí y me voy a un botón o algo así, así tengo por aquí un botón. Mira, por ejemplo, el text view, ¿vale? Perdona, estaba en la main activity, me he ido de tab, ¿vale? Me voy a la main activity, ¿vale? Entonces yo llego aquí y me voy al text view, ¿vale? Text view empty case y quiero hacer un click, ¿vale? Si os fijáis, mira, cosa más bonita. En vez de hacer set text, yo puedo hacer directamente text y él sabe a cuál de esos setters llamar, ¿vale? Y ya no tengo que estar haciendo setters y getters, ni setters ni getters, ¿vale? Pero, por ejemplo, quería hacer el onClick listener, ¿vale? OnClick listener, ¿vale? Por ejemplo, el click listener, ¿vale? Digo, este click listener es igual a esta función, ¿vale? Y le hago, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Vale? Incluso puedo hacer esto, ¿vale? Digo, esto es igual a this, dos puntos, present. Bueno, en este caso es key present. ¿Vale? Y me dice, ¿quieres hacer esta función? De hecho, perdón. Se me ha ido la pinza. Bueno, puedo hacer la lambda directamente, ¿vale? Puedo ver, aquí hace una lambda. Que devuelve esto. ¿Vale? Input. Por ejemplo, puedo hacer it, punto, o input, ¿vale? ¿Vale? No sé qué tipo es. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, me estoy rayando un poco. No sé qué estoy haciendo mal con la sintaxis. Te voy a enseñar mejor algo que tenga por aquí. Por ejemplo, este proyecto. Vale. Y es que la cata... Vale, quería enseñar así porque estaba ahí y no sé, quería ir rápido y ir rápido nunca ayuda, ¿vale? Me voy aquí a un main activity. Si esto quiere... Vale, me voy aquí. Y lo que os decía, por ejemplo, ¿os acordáis del uso del when? Pues en este caso usamos el when en el típico navigation listener, el típico navigation listener de los botones de arriba que suele ser un switch con CLID no sé cuánto. Pues mira, se deduce en esto, ¿vale? Se deduce en este cacho, en este pequeño función, ¿vale? Ah, vale, había puesto un igual, por eso no funcionaba. Joder, soy idiota. Había hecho, a ver. Vale, este igual sobra. Perdona. Bueno, ¿por qué no está funcionando esto? Bueno, no sé por qué no está funcionando.
¿vale? Perdón, me he vuelto a ir aquí. Y luego, por ejemplo, los botones, ¿vale? Si yo tengo aquí un on-click, pues mira, en este caso, el on-click listener, botón set on-click listener y la función que llamamos, ¿vale? O sea, el número de línea de código que reducimos es muchísimo, mucho mejor, ¿vale? Esto, por ejemplo, aquí está hecho con un if else, en la última versión de este código no es la última versión, está hecho con un when, ¿vale? Por ejemplo, con ese índice de dependencia, que no voy a explicar, pero al final escribimos muchísimo menos código mucho más recogidito, los modelos están en un solo fichero, ¿vale? Donde podemos tener todos los modelos, aquí si os fijáis en la interfaz, con todos los modelos y tal, ¿vale? Cosas así, ¿vale? Cosas que al final son mucho más pequeños y queda bastante menos código, ¿vale? Los objetos de compañía no los he explicado, pero desaparece el concepto de estáticos y se van a una cosa que se llaman companion objects, que es donde definimos los métodos estáticos de la clase y sus constantes, ¿vale? Y bueno, esto no lo voy a explicar. Y luego una cosa que sí quería explicaros ahí por encima, para ya los avanzados, por si alguien, más seguro que alguien se pierda, pero hay un concepto muy interesante, que es el concepto de propiedades, ¿vale? Si yo tengo aquí el companion object que habíamos hecho, ¿vale? Un data object, me parece que esto estaba en el marcas, ¿vale? ¿Os acordáis que estábamos aquí en el código y yo tenía esto de aquí, ¿vale? Que tenía este número y esta expresión. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer a esto es a estas propiedades sobreescribir sus getters. Y puedo hacer esto y puedo hacer esto. Sí que sí. No lo miro, me voy a liar. Espérate, que ya lo voy a enseñar mejor porque de memoria la sintaxis de esto no me acuerdo nunca. Podemos coger y sobreescribir esos getters y setters para una propiedad, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos aquí, esto es solo lazy, quería enseñaros la versión fácil de esto. Bueno, aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos una clase donde tenemos una propiedad que hemos definido, ¿vale? Y podemos decirle que su getter va a ser este, o su setter va a ser este, ¿vale? Con lo cual podemos hacer el código bastante más sencillo y podemos hacer cosas. Por ejemplo, ¿para qué es posible esto? Para hacer model view model. Para, por ejemplo, cuando cambie el valor de esta propiedad, me lanzas este evento. O cuando cambie esto, me autoincrementas el ID de esta tabla. ¿Vale? Tenemos propiedades reactivas y siguen quedando dentro de las propiedades. ¿Vale? No tenemos que estar escribiendo código, ni set, ni get y cosas así. ¿Vale? Esto se utiliza muchísimo, os recomiendo que le echéis un ojo, ¿vale? Aunque es verdad que, por ejemplo, mira, ¿cómo está hecho la parte del File by ID? Diréis, ¿cómo lo han hecho? Pues tienen un tipo, que es el tipo, se crean objetos por cada tipo y lo bindean. Dice, oye, mira, el tipo imagen está bindeado por esto. Que esta función me la vas a llamar cuando se arranque el onContext y me vas a coger y me vas a estudiar las propiedades, ¿vale? Entonces, bastante interesante. Está guay. Hay un ejercicio muy bueno en los Koan, ¿vale? A ver, lo voy a abrir y ya con esto acabamos y pasamos a preguntas, ¿vale? Hay un ejercicio muy bueno en los Koans online de esto, del tema de propiedades, ¿vale? Que es, en este caso, si os fijáis, ¿vale? Vamos a enseñar, lo que hacen es, dicen, oye, mira, cada vez que se sete esta propiedad con un contador, que es un entero, me vas a decir cuántas veces ha pasado, ¿vale? Entonces, yo puedo coger y sobreescribir el setter de una propiedad, ¿vale? Dice, esta propiedad vale esto, y cuando se sete, me lo cambias. Puedo estar sobreescribiendo el setter y tanto el setter como el getter, ¿vale? Y luego también puedo hacer delegados y hacer esto a través de delegación, ¿vale? Que es, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del lazy, ¿vale? Que es igual, que es, oye, mira, aquí lo que vas a hacer es cuando es este valor, un lazy, esto es, no se va a inicializar ahora, sino que se va a inicializar cuando se llame, ¿vale? Este valor no se le va a setear a esta propiedad, ¿vale? Hasta que se la llame por primera vez, que es cuando se setea el valor, ¿vale? Por eso se llaman lazies, ¿vale? Además, los lazies ya pertenecen directamente al lenguaje. Y alguna cosa más que podéis ver que no vamos a explicar son las corrutinas, echarle un ojo a las corrutinas, que es una forma de manejar la sincronía, y luego sí que recomiendo que os paréis mucho en ver los métodos, el map, el filter map y cosas así, ¿vale? El map es una función que recibe una colección de un tipo y devuelve una colección de otro tipo,
¿vale? Y se utiliza muchísimo el trabajo esto con colecciones, ¿vale? Imaginaos aquí hay una lista de A, B, A, B, no sé cuánto, ¿vale? Bueno, ese es un flat map, el map mejor, ¿vale? Hay una lista de enteros y quiero pasarla a una lista de otra cosa, ¿vale? Entonces, mira, en este caso hay una lista de enteros, aplico map y lo que se hace es multiplica uno por otro, ¿vale? Entonces, para 1 sería 1, para menos 1 sería 1 y para 2 sería 4. ¿Vale? Se aplica este it por it para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, está muy bien, porque puedes empezar a hacer muchas cosas. Al final dejas de escribir bucles, tu código, yo mi código de Kotlin no tiene ni un bucle, todos son o for each, o maps, o reviews, o filters, o cosas así, ¿vale? Y escribe bastante menos código, bastante más legible. Esto es más o menos una introducción a Kotlin, o sea, la cosa es que empecéis a pegar con el lenguaje. La idea, yo os recomiendo que lo que empecé a hacer yo, empezáis a programar muy cercano a Java, ¿vale? Código que se parezca mucho a Java, sin usar estos operadores funcionales, sin usar muchas cosas de las que tiene el lenguaje, y poco a poco el lenguaje solo te lo va introduciendo, porque el IDE te va ayudando mucho a decir, oye, mira, esto lo puedes hacer así, esto debería ser val, aquí se te ha olvidado esto lo podías escribir de otra forma, y cosas así, ¿vale? Ayuda bastante. ¿Vale? Esto es más o menos lo que os quería contar de Kotlin, ¿vale? No sé si cómo lo habéis visto, si os gusta el lenguaje, si os parece útil o no. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo, me decís, ¿vale? Tienes en el foro una pregunta de Wilson sobre si estabas usando Android Studio 3.0 Beta 4. Espera, un segundo, que voy a dar la luz. Sí, bueno, esto era los koans. Los koans son IntelliJ, pero yo en mi día a día, el proyecto que estoy usando Android Studio Beta 4. ¿Vale? Porque tiene soporte bastante bueno el soporte para Kotlin está bastante bien. María, además tiene algunas cositas que molan. ¿Sale ya la versión definitiva? No, ni idea, la verdad es que ni idea. Tiene que estar bastante cerca porque está bastante estable. No da casi ningún crash. La semana pasada actualizaron la build tool y a mí no me ha dado ningún problema. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay cosas que no utilizo que sí que están tocando bastante, que son los nuevos layouts, los que van por... Layout? ¿Qué? Constraint Layout. Los constraint layouts, sí. Entonces, yo, por ejemplo, eso no lo he estado usando. Entonces, esa parte sí que no sé cómo irá. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el editor de test, la parte de test está muy chula, porque han metido la nueva parte de JUnit, ¿vale? Luego está esta parte, no sé si veis esto en gris, que aparece, esto no sé si estaba en el anterior ya, que te dice las variables que no están seteadas, ¿vale? Aquí, si os fijáis, como este código es Java, no puedo usar los constructores por nombre, ¿vale? Porque este código no lo manejo yo. ¿Vale? Y si os fijáis, aquí como es Java, pues hay acceso a opcionales. ¿Vale? Sí, para Kotlin yo recomiendo que uséis el Studio 3, siempre, porque tiene un montón de cositas. Tiene un montón de cositas de crear clases, crear ficheros, recomendar el compilador, los errores, ¿vale? Se puede usar desde el Android Studio del estable, pero para Kotlin mejor, ¿vale? Es recomendable usar Kotlin sobre Java en Android. Yo ya todo el código que escribo en Android es Kotlin. ¿Vale? Yo ya no escribo nada, excepto que esté manteniendo una librería vieja o que esté haciendo algo viejo, todo el código nuevo que escribo es Kotlin. Además es la recomendación de Google y como se puede mezclar código Java y Kotlin, pues el código nuevo que vas escribiendo lo van migrando y ya está. Una curiosidad, alguien que no sabe Java, ¿qué le recomendarías? ¿Que no lo aprendiera o siempre es interesante tener algunas nociones de Java? A ver, siempre lo que sepas de Java, pues nunca te va a venir mal, porque aprendes un lenguaje, otro tipo de lenguaje, otra forma de pensar. Claramente, si yo pudiera elegir desde cero, aprender Kotlin, aprender Java, aprender mucho mejor Kotlin, porque es un lenguaje mucho más sencillo de aprender. Es muchísimo más intuitivo de programar. Creo que estamos todos de acuerdo. Sí, era la pregunta sobre todo desde el punto de vista más profesional, o sea, un poco... Además, como Java es un subset de Kotlin, lo único que te va a chirriar, si vienes de Kotlin a Java, lo único que te va a chirriar es el uso de las clases anónimas. La parte de cuando creas una clase. Y como ya eso, el IDE te lo convierte en una lambda, te va a chirriar mucho menos.
pero es lo único que va a chirriar, que es el uso de clases animas. El resto va a ser como igual, es como te va a fastidiar decir, joder, es que aquí tengo que poner el tipo 2 veces, joder, es que aquí tengo que volver a poner el tipo, joder, es que aquí tengo que escribir, siempre es como fastidio de que tengo que escribir más código, ¿vale? A que tengo que checar sin nulo, cosas así. Pero bueno, al final, como es un subset, es mucho más sencillo, o sea, tiene muchas menos cosas Java. Además, las partes complicadas de Kotlin no las vais a tocar. Quería animaros que podéis hacer preguntas también usando el micrófono. Si alguien, ¿vale? Está muy bien el chat también, ¿eh? Pero si alguien quiere, pues, hacer algún comentario más extenso, lo activáis, sois todos presentadores, activáis el micrófono y podéis preguntar directamente. Yo tengo unas cuantas preguntas, pero me voy a esperar porque si no, creo que voy a boicotear todo el tiempo yo solo. Nada, como quieras. Si quieres, lanza tú una y mientras que la gente se anima. Yo creo que hay un aspecto bastante importante que, bueno, todo esto la verdad es que me recuerda muchísimo a mis tiempos de Delphi, de Pascal, porque básicamente lo de los setters, los getters es idéntico a lo que yo estaba más acostumbrado con una sintaxis mucho más limpia. A mí me gusta mucho por eso, porque me han vuelto una sintaxis y eso de poner al final el dos puntos y el tipo, para mí me costó muchísimo dar la vuelta y ahora parece que tengo que volverle a dar la vuelta, pero bueno, nos acostumbraremos. Genial. La diferencia entre val y var, que ¿Sí? también lo he gastado, realmente yo siempre lo he gastado en Pascal, en los parámetros, pero ahora esto tiene mucho más, o sea, es mucho más importante. Y no sé si merecería, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia cuando se declara una variable, cuando se utiliza en un parámetro o cuando se utiliza en una propiedad? Es igual que Final, o sea, sería igual que Final en Java, ¿vale? La cosa es que por defecto, o sea, Kotlin te va a recomendar siempre que por defecto uses val. Bueno, Kotlin, IDE te va a decir siempre uses val. O sea, tú siempre trabajas con inmutabilidad. Excepto que quieras mutar un objeto, di lo que es inmutable. ¿Por qué? Porque ahí lo que haces es, lo que hablábamos siempre cuando escribimos código, es estar reflejando una expectación, ¿vale? Es como, si yo pongo algo val, es que espero que no vaya a mutar. Entonces, si tú me lo mutas, es que tenemos un problema. ¿Por qué lo quieres mutar? Para la necesidad del cambio y por qué hay que mutar esto, ¿vale? Es igual que si yo hago algo que sea var, estoy diciendo que espero que ese objeto se vaya a mutar. Es igual que si a un objeto le doy un setter, espero que alguien invoque el setter, ¿vale? No espero que nadie lo invoque, ¿vale? O sea, si nadie lo invoca es que he creado código de más, estoy creando código que no uso y que tengo que mantener porque el día de mañana alguien me puede tocar. Entonces, por defecto siempre ¿vale? Que todo es inmutable, todo no se puede cambiar, ¿vale? O sea, una vez que se inicializa ya no se va a volver a inicializar y luego, en el caso de que sea necesario, hacerla var, ¿vale? Que al final es lo mejor, ¿vale? A ver si lo he entendido bien. O sea, si tú utilizas, por ejemplo, var en un parámetro, quiere decir que es un parámetro de entrada y salida. ¿Puede devolver un valor en él? ¿Cómo? Perdón, si yo defino qué, ¿vale? Un parámetro en una, ¿vale? En una función y le pones var. Quiere Vale. decir que es de entrada y de salida. Me parece, quiere decir que puede mutar. O sea, que dentro de la función va a cambiar. O sea, es como en Java, ¿vale? No sé o sea, en Java todos los objetos son de entrada y salida. ¿Vale? Excepto los inmutables, como el string, el integer, no sé qué, todos los objetos son mutables. Yo puedo coger un objeto y mutarlo dentro. Así darle otro valor. ¿Vale? Para que cuando salga de la función va a cambiar. ¿Vale? Entonces, no existe el concepto de var. Me parece que no existe el concepto de var. Pues no lo he probado. Podríamos probarlo. La verdad es que no lo he llegado a probar. Nunca se me ha dado ese caso de que tenga. Es que definir. No sé si dices como el out de C#, ¿no? Nunca lo he tenido que hacer. Como Mira, hay en una. Pascal es así, si le pones el var a un Sí, sí, atributo sí. es de entrada y de salida. Nunca lo he Pero tenido que bueno, hacer, a ver. A tipos ver. simples. Yo he supuesto, pero igual me estoy equivocando, ¿eh? Que iba a No, no, ser sí, no, igual sí. aquí. A ver. Var, value. Y esto es un integer. ¿Vale? Y aquí le digo que esto es igual a. Esto no devuelve nada. Cuando una función no devuelve nada, se devuelve unique, ¿vale? Y aquí
que hemos dicho que esto hace, lo que hace es coge value y le asigna 3, ¿no? Vale, me parece que no se puede usar var, a ver. Y ahora aquí hacemos foo, perdón, hacemos var algo igual a 2 foo ahí con algo print foo, ¿no? Y esto debería ahí print algo. Esto debería imprimir 3, ¿no? Vale, hay un error y me dice que var, ¿no? Me dirá que var no es... ¿Por qué no me funciona esto? ¿Por qué no me dice...? Ese es un intérprete que tiene, ¿vale? Tiene un rep que es como para poder que puedas ejecutar código, pero no sé por qué no me está mostrando el error. Hola. A ver, espera. Si yo me voy a ir aquí al Hello World que puedo escribir código. Vale. ¿Qué me dice? Vale, me dice que, vale, var no es un parámetro, pero me parece que sí que hay un out. Es que me suena que sí que había una palabra reservada. Sí que había una palabra reservada para hacer eso. Bueno, te lo puedo mirar, ¿vale? Pero quiero recordar que sí que había una palabra reservada para definir que un parámetro era de entrada-salida. ¿Vale? O a lo mejor si no pones nada. ¿Cuál solo funciona con clases? Como int no es realmente una clase, sino que es un tipo básico. Aunque eso es otra duda que tengo, porque realmente int... int es una clase. Int dentro del lenguaje es una clase. ¿Vale? Yo no estaría tan seguro, ¿no? Porque sí, int mira. En Kotlin... que es un tipo básico. No, en Kotlin no existen los tipos básicos. Mira, si te vas a Kotlin, si te fijas, es una clase de tipo number y comparable, ¿vale? Que tiene un constructor privado que no puedes invocar y ya está, ¿vale? Pero internamente se almacena, es decir, se trabaja de una forma muy diferente. Justo estaba mirándolo ahora porque tengo bastante curiosidad con el tema de los wrappers, si existen o no. Y claro, cuando tú pones int, realmente ahí como parámetro no te va a pasar un puntero, sino que te va a pasar un valor numérico. Te pasa un valor numérico. No deja de ser una clase como tal. O sea, no, esto es un objeto interno. Lo que pasa es que él hace un montón, él hace un montón de autoboxing por ti. Él está haciendo todo el rato smart castings. Entonces, esto funciona porque aquí hay un smart cast. Y está sobrecargado este operador. Una de las cosas que no hemos dicho es que en Kotlin se pueden sobrecargar operadores. ¿Vale? Sí, me parece que en los Koan está incluso. ¿Vale? Si vamos a los Koan, aquí en la parte de. En la parte de. Propiedades. No sé, es esto, pero. Hay una parte que dice. No me acuerdo. Pero hay aquí una parte, ¿vale? Que va de operadores. Entonces tú puedes coger y sobrecargar tus propios operadores. Y puedes hacer, por ejemplo, el operador suma una lista y que sume 2 listas. O el operador suma de tu propia clase y que haga algo, ¿vale? O no es como en otros lenguajes que tú defines qué operador quieres, sino que hay una serie de operadores ya hechos, ¿vale? Que te permite hacerlo, ¿vale? Esto es. Entonces, todas estas cosas de las sumas, enteros, todo eso está hecho con carga de operadores. ¿Vale? Cuando tú defines una clase, le puedes decir, mira, quiero hacer la clase A, esto era, ¿vale? Cuando tú defines un tipo de método de extensión y le dices, oye, mira, si el método de extensión se llama unary plus, ¿vale? Es el más. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, mira, si os fijáis, crea una clase punto, ¿vale? Crea un operator full, una función, que le dice, mira, a la clase punto le vas a crear este operador, ¿vale? Que lo que hace es hacer la inversa de ese punto, ¿vale? Entonces, haces point y dices menos no sé cuánto, ¿vale? O el incremento o el post que incremento. Hay un montón, ¿vale? Hay un montón definidos y ya está, y la vas haciendo. Entonces, también están los invokes, que son los pasos por argumento. Entonces, con esta parte de los sobrecargados operadores,
es como se han hecho todo el autocasting para los tipos implícitos, pero son objetos. Lo que pasa es que no tienen el constructor privado, por lo cual tú no puedes hacer un new del integer. Con eso lo que hacen es que sean, es igual que la clase integer o la clase string, son clases, pero son, digamos, ¿cómo se llama esto? No estáticas, sino que son inmutables, ¿vale? Lo mismo pasa con el int, ¿vale? Es una clase inmutable porque su constructor es privado y a través de la sobrecarga de métodos consiguen hacer todo el tema del autocasting. Pero sí tengo que probarlo porque sí que había para valores de retorno. Ok, A ver, sí, perfecto. Creo que había tenemos por aquí otra pregunta. Sí. una pregunta de Wilson, sí. Sí. Había aquí la pregunta que es cuando hago una start activity y añado parámetros para la nueva actividad que recojo de un bundle, ¿eso podría lanzar una actividad realizada en Kotlin y coger el bundle de Java? Sí, mira, y además te voy a enseñar un ejemplo. ¿Vale? Si me vengo aquí, ¿vale? Aquí yo hago, si voy al método, me parece que es el main activity, ¿vale? Aquí se invoca, se llama a pedir activity o algo así, en algún momento dado. Por aquí se tiene que hablar, se tiene que hacer llamar a... Open o algo así. Que lo he visto antes. Mira, aquí, por ejemplo, ¿no? Este es el que es parcelable. Espérate un segundo, que tiene que estar más abajo. A ver. Si es que además he visto código antes cuando estaba navegando. Mira, PairActivity pairing, ¿vale? Aquí llamo un método estático de la clase PairActivity y este código es de una librería que tengo que es Java. Esto es código Java, ¿lo ves? Es una clase Java. Yo lanzo esta activity desde Kotlin, que es una clase Java. Desde aquí, si te fijas, se invoca como tranquilamente Java. Yo podría haber hecho un intent, new intent, pero lo he hecho a través de un método estático. Y cuando yo le cojo el bundle de esto, que lo cojo en este activity result, lo cojo como si fuera código Kotlin. Además, si te fijas, hago cosas de... ¿Te lo puedo grabar? Hago cosas de Kotlin, muy Kotlin por aquí, ¿no? Que será, no sé, en este caso no mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces que este init connection, pues se hace que se pasa por argumento, pues es así, ¿sabes? Que eso se pasa con típico, ¿no? Para chequear que es nulo, porque si te fijas aquí dentro, no manejo nulidad. Ese objeto no puede ser nulo dentro de mi clase. Por lo cual, solamente cuando hablo con Java, que es este trocito de código, es donde cojo y digo, oye, mira, si esto es nulo, me haces esto. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, podría haber hecho un when para el result code o alguna cosa. ¿Vale? Y los intent, por ejemplo, cuando coges un data, dices, mira, me lo vas a coger si solo me vas a invocar a esto, si solo esto no es nulo. Entonces, si data es nulo, fijaros que no tengo el típico control de y si data, y si el intent es nulo, y si data es nulo, y si no sé qué, no sé cuánto, es, me lo das, lo guardo y se lo paso a esto. Esto puede ser nulo porque o esto puede ser nulo o esto puede ser nulo. Entonces no tengo que estar haciendo y si esto es null, y si esto es null, y si esto es null. ¿Vale? Nos quitamos un montón de código de eso. ¿Vale? Sí, sí. Podéis mezclar todo el código Java y Kotlin que queráis. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Además está pensado para ello y el fin es ello. Sí, sí, sí. En un mismo archivo. En un mismo archivo yo creo que no vas a poder. Pero no vas a poder por la parte de Java. ¿Vale? Pero es raro querer tener código Kotlin y Java en un mismo archivo. Es bastante raro. No sé si habrá alguna forma, pero no hay necesidad tampoco. Porque la única necesidad de querer tener Java y Kotlin en un mismo archivo es que quieras... No lo sé. No sé en qué caso querrías hacerlo. O sea, al final haces un import y ya está. En un mismo método. No puedes tener el mismo método de código. O sea, eso se compila bytecode. Tú no puedes tener esta parte Java, esta parte no sé qué. No. O sea, la clase entera, lo que estás creando entero, tiene que tener pero no vas a tener la necesidad. Además, ya os digo, o sea, al final cuando quieres coger código, copiar código, coger código de Kotlin, de Java Kotlin, copias el código, lo pegas y ya está. Es que es tan fácil como eso. O sea, bueno, lo voy a deshacer si queréis, pero mira, si yo me voy, por ejemplo, a esta página Activity,
Yo vengo aquí y le digo view, me parece que hay por aquí algo de, bueno, me parece que si hago así, pongo aquí Kotlin, ¿vale? Hay aquí algo que es como convertir este fichero de Java a Kotlin, ¿vale? Pa, 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 pa. Vale, dice que tengo que hacer más cambios. Vale, pues ya está, ¿vale? Ya está, ya tengo este. A ver, tienes que revisarlo porque este código seguro que no es el mejor, ¿vale? Pero ya esta clase ya es Kotlin, ¿vale? Así, ¿vale? Un poco mágico. Y la conversión que hace es muy buena. Es muy buena. Tienes que quitar estas cosas, ¿vale? Porque él hace dice, mira, pues esto, no quiero usar este marcast, ¿vale? Pues no quiero usar el forzar esta conversión, ¿vale? Entonces al final, pues lo deshaces, pero bueno. ¿Vale? ¿Vale? Al final, pues pasas todo a Kotlin y ya está. Luego lo que haces es, vas clonificando el código, ¿vale? Hacer lo que sea mejor código. Pero ya veis, cambiar un fichero de Kotlin a Java, es que hace Java, coge una clase y coge una que es al azar, no lo tenía preparado. O sea que no... ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Tanto el Android Studio 3.0 como el plugin de Kotlin para Android Studio viejo y tanto con IntelliJ, todos vienen con el conversor de Java Kotlin, ¿vale? Es más, yo en este tengo también hasta el de Scala, ¿vale? Que si copio código de Java Scala también me lo convierte. O sea que están más que hechos, más que trillados. A mí me da la sensación de que, pero también creo que es porque estoy usando Android Studio 3.0 beta, que compila rapidísimo. Los proyectos me los compila más rápido que el proyecto Java normal. ¿Vale? Me lo compila bastante más rápido. Y luego en ejecución del día a día de compilación, bueno, vamos, eso no se nota. O sea, no se nota. Cero, porque al final se convierte en código Java, o sea que cero, cero. Al final el problema cuando tenéis problemas de performance suele estar entre la silla y el teclado. O sea, no suele ser nunca el lenguaje de programación o el sistema operativo. Suele ser siempre el que está entre medias, que hace algo que no debe. Algo un poquito más lento sí que es Kotlin, ligeramente, ¿no? Apenas apreciable, porque hace Nada, algunas nada, o sea, verificaciones de... Bueno, sí, sí. he hecho benchmark y del orden de nanosegundos. Despreciable. O sea, tengo una charla ahora que se llama Mythbusters, que va de mitos de Android, de estos de esto es súper lento, hacer esto es súper lento, y la mitad parte de las cosas que son súper lentas no lo son. Son siempre del orden de nanosegundos. O sea que no merece la pena hacer esas optimizaciones. Nada, nada, o sea, Wilson, interactuar con cualquier cosa que sea Java, sin problema, de verdad. Incluso con librerías de C, sin problema. O sea, lo que quieras interactuar, sin problema. O sea, es como si para ti fuera una librería Java. O sea, haces el import, te la traes, la utilizas y ya está. Te va a dar ya facilidades si la librería tiene un listener, tiene una interfaz que es un método que lo puedes utilizar como una banda y luego los setGetters se pueden invocar directamente como si setGetters. Así que sin problema. Bueno, si no hay preguntas, una curiosidad, lo que estábamos discutiendo antes, que lo estaba mirando, parece que si declaras val a 2.int, te crea un tipo básico y te crea solo 32 bits con el valor. Pero si tú pones val a int interrogante, sí que te crea, o sea, después del int, un interrogante. Sí, Parece que pero es como será. el integer de Java de toda la vida, ¿no? Que te crea Sí, el pero wrapper, eso es. que Pero te eso lo hace el compilador en la última fase de compilación. O sea, en la fase de optimizaciones es donde te cambia el int por el int, ¿vale? Porque tú piensas que aunque esto sea un inval, sigue teniendo las propiedades de un inval. O sea, una cosa es lo que él genera por detrás cuando llega a la última fase de compilación. O sea, si yo hago esto, ¿vale? Ah, bueno, que esto es código Java. Perdón. Me tengo que ir aquí. Si yo hago esto,
¿vale? Esto, internamente, en la última fase de compilación, sí que es esto. Cuando esto se convierta en Java, sí que es esto. Cuando se convierta en código objeto, ¿vale? Pero en código objeto de la JVM. Pero esto sigue siendo un int, porque yo puedo hacer cosas como esta. Punto. Y si te fijas, puedo usar un montón de métodos que son extensiones de int o que parten de int. ¿Vale? O sea, otra cosa es lo que él haga por dentro. Otra cosa es lo que él haga por dentro, pero claramente La esto funcionalidad tiene, es por la ejemplo... misma, pero la representación que se va a gastar dentro de la máquina virtual Java Sí. va a ser diferente. Sí, sí, Claro, sí, claro, era este pero comentario. Estábamos hablando va a igual depender, de va a cosas depender mucho, diferentes. Sí, sí. claro, va a depender mucho de lo que hagas con esos objetos y va a depender mucho de esto. Por ejemplo, supongo que si yo hago esto, ¿vale? Esto ya no lo puede cambiar por un int. No sé si lo ves, porque estoy usando el hashcode. Entonces, si esto el código objeto lo cambia por un int, el int no tiene un método hashcode. A saber Dios lo que hace por ahí. A lo mejor hace una copia de la función hashcode y reemplaza la función hashcode en esas invocaciones por las llamadas a saber Dios. Que saber lo que hace por dentro el compilador, pues son años de leer código. Esto en Java, por ejemplo, era muy puñetero porque si estabas haciendo la comparación entre dos objetos, no tenía nada que ver como con tipos básicos. Pero Eso parece que en es. Kotlin sí que la comparación entre objetos lo han Si son, modificado. si son data class, si yo tengo un data class, lo que hablábamos antes, si yo defino un data class, ¿vale? Esto sí que tiene un hashcode, un toString, cosas de esas, ¿vale? Un equals, un compare, todas esas interfaces. Pero si yo hago class, no lo tiene, ¿vale? Entonces, todos aquellos objetos que vayan a ser tipos de datos, siempre data class. Y ya está. Y luego, ¿qué definimos como clases? Aquellos objetos que son colaboradores, como por ejemplo una actividad, cosas de esas. ¿Vale? Sí que se puede usar el operador de comparación para comparar dos objetos en Kotlin. Sí, sí, sí. Claro, porque si son de data class, va a llamar al equals. Está sobrecargado el operador igual igual para que llame a equals. Ok. Y no llame a... O sea, en escalas igual. ¿Vale? Entonces, lo que sí que existe es un operador. Si quieres saber cuál es la instancia, la instancia propia, sí que existe. No sé si es un método o un operador que te dice si son la misma instancia. ¿Vale? Pero tened cuidado porque si en vez de data class son clases, va a llamar al get equals de la clase object, que sí que mira la instancia. Así que hay que tener cuidado ahí. Luego también tiene tiene cosas de herencia izquierda-derecha también, tiene herencia múltiple y cómo se resuelve la herencia múltiple, ¿vale? Porque yo puedo tener puedo decir, implementar un método para la izquierda o un método para un tipo de clase o para otro tipo de clase y cosas así. ¿Vale? Pero bueno, eso no vamos a entrar. O sea, el lenguaje tiene muchísimas cosas, está súper complejo. Sí, yo estoy usando RX en el proyecto este. En el proyecto este que os he enseñado, hay RX, ¿vale? Por aquí tiene que haber un observable. No sé si lo habéis visto, pero me parece que es el propio MinActivity. ¿Vale? Aquí hay un observable. Bueno, aquí, pero el controller este me parece que devuelve... No, es el otro. No, eso es. Esto devuelve por aquí un método que devolverá un observable. Mira aquí, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Dónde está? Ah, vale, es que en esta rama justamente, vale, en esta rama no tengo el código ese. Pero bueno, que sí, estoy usando RX y ya te digo, o sea, accedo con él y perfecto. No, sí, está, tiene que estar aquí. Aquí está, corcho. Esto es, aquí está el observable. Joder, estoy idiota. ¿Vale? Si os fijáis, ese es un observable de RX Java. ¿Vale? Y igual, me suscribo, hago mis cositas, o sea, igual que haríais vosotros, o sea, que eso sin problema. Ya digo, cualquier cosa de Java, lo que pasa es que sí que es verdad que lo que están haciendo es, están creando wrappers por encima de las clases para que sean más Kotlin, ¿vale? Para que tengan más estilo de Kotlin.
¿Alguna cosita más? Bueno, y si no, tenéis mi correo, ¿vale? Os dejo aquí mi correo escrito, jorge@karumi.com, ¿vale? Que cualquier cosa que me queráis escribir, cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa también me la podéis decir por ahí, ¿vale? Así que sin problemas. Aquí el lenguaje se parece muchísimo a Scala, muchísimo a Scala, pero es más pequeño que Scala. Por ejemplo, no tiene implícitos, no tiene for comprehensions, no es dinámico puro, no tiene autocurryfying, o sea, se parece bastante a Scala y se parece bastante a Swift, ¿vale? Son los dos lenguajes que más se parecen. Y en algunas cosas se puede parecer a Python, pero los dos lenguajes que más se parecen son Scala y Swift. Y C#, obviamente. Hay una librería para hacer async away que está bastante bien, que también os digo que es un hoja async away a las rutinas. Mola. Sí, la peña que viene de Swift es como brutal, o sea, se adapta, pero, o sea, súper fácil, ¿vale? Y la que viene de Scala también, o sea, es como brutal. Bueno, yo creo que vamos cortando ya, ¿no? Si queréis. Bueno, yo Unas creo que sí, que horas, sí, ¿no? ya te hemos hecho perder mucho tiempo. Bueno, No, no, darte ya las está. gracias porque ha sido una charla, yo creo que muy interesante. Hemos aprendido en menos de 2 horitas un montón. Sí, sí, la Y verdad es que sí. nada, Esto es ponerse, ¿eh? Yo te digo que os pongáis el día a día y que le vayáis dando caña un poco, ya digo, empezar a escribir código, los koans, haceros los koans. Los koans se hacen en una tarde, en un fin de semana os habéis hecho todos los koans, ¿vale? Y aprendéis un montón. Y luego, claro, hay que practicar eso, hay que practicarlo. Los koans están muy bien para que las cosas te suenen, ¿vale? Pero luego hay que practicarlo todos los días, como todos los lenguajes. Si no lo practicas todos los días, nada. Sí, los koans, lo que hemos visto, lo que se está enseñando de los ejemplos. mañana tenéis la grabación. Si alguien quiere repasar algún concepto que igual he ido un poco rápido, lo volvéis a ver y contra la documentación. Bueno, yo creo que un aplauso virtual, por lo menos sí que te vamos a dar. Vale, que lo tenéis en el iconillo ahí. Muy bien. Gracias, Pues, gracias. pues nada, muchas gracias y continuaremos. Yo igual creo que la parte de arquitectura creo que va a ser interesante poderla dar seguramente al encoding o de forma Sí, voluntaria. Bueno, ya lo irás sí, lo podemos planificando, pero ver. puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante Perfecto. verlo, ¿no? Y ver cómo hacer el cambio de Java a Kotlin y cosas así. Pero sí, se podría ver. Se puede ver algunas partes en Kotlin y cómo algunos patrones que dábamos en Java no validan en Kotlin. O sea, le podemos dar una vuelta. O cómo se hacen esos patrones de Java en Kotlin. Pero sí, ya lo hablamos. Perfecto, pues muchas gracias y buenas noches. Voy parando la grabación. Vale, bueno. Y Darío, sí. Vale, antes de irme, decirle a Darío que sí, que para aprender algunas cosas sí que lo recomiendo. Yo sí que cojo código, lo copio, lo pego y veo en qué se convierte y luego lo itero. ¿Vale? Pues nada, chavales, me voy saliendo. Cualquier pregunta que tengáis, ya os digo, me la decís, ¿vale? Hasta luego. Gracias a todos por estar aquí.